Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 37 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en su versión de audio en la página de YouTube o en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa, el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa, y su versión de audio la puede encontrar en todas las plataformas de podcast que son comunes: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en Amazon. Bueno, luego de un fin de semana de intensas lluvias en Puerto Rico, los gremios de maestros y de bomberos y otros empleados públicos retomaron la serie de actividades concertadas de protesta y manifestación que estuvieron llevando a cabo para reclamar, entre otras cosas, una actualización, mejoras a su salario y que la Junta de Control Fiscal y el gobierno atiendan la situación de los beneficios de retiro de los empleados públicos que fueron afectados por la negociación de la deuda pública y por la legislación y reglas impuestos de austeridad durante los años de bancarrota del gobierno de Puerto Rico. Todo comenzó realmente de una manera que uno hubiese pensado que en las reglas normales de la política iban a terminar, por lo menos la parte más engorrosa de la controversia, que es la protesta de los maestros. Digo que es la parte más engorrosa porque los maestros son el grupo más grande de empleados públicos y obviamente eso, tenerlos en protesta, en acción de reclamo sindical, concertado, como se estaba dando a través de unas estrategias de ausentismo masivo, coordinado, de lo que llaman flu, porque utilizaban los días de enfermedad para ausentarse coordinadamente o tenerlos en la calle manifestándose, siempre es problemático para el gobierno y para el partido político en el poder. Así que el lunes, cuando comenzó la semana, el gobernador convocó una conferencia de prensa a Fortaleza. Todo el mundo pensó que se iba a referir a la situación y a los daños de las lluvias acaecidas durante los 3 días anteriores, pero allí aprovechó para anunciar que había llegado a un acuerdo. En ese momento no se dijo con quién, luego supimos que con el Departamento Federal de Educación y con la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que es el sindicato oficial que representa en negociación colectiva a los maestros frente al gobierno, para otorgar un aumento de $1,000 mensuales a todo el personal docente del Departamento de Educación, lo que se traduciría en un aumento anual de cerca de $12,000 para cada maestro. Esto, primero, sin lugar a dudas, es el aumento más cuantioso que se le ha otorgado a clase alguna de empleados públicos en Puerto Rico jamás, y además tiene el efecto de poner muy al día lo que han sido los reclamos de justicia salarial de los maestros a través del tiempo, que no solamente se quejan de sus bajos salarios, sino de que tienen que invertir parte de estos en materiales y en recursos que no están disponibles en la sala de clase como debiera ser lo adecuado. Así que uno hubiese pensado que con un anuncio como ese se le ponía por lo menos fin a una de las partes de la protesta y además se bajaba o se reducía el impulso que llevaba, ¿no?, la convocatoria de maestros, que ya iba alcanzando otros sectores del servicio público, de otros empleados públicos que también habían decidido ir sumándose a la protesta para reclamar igualmente mejores beneficios y mejores salarios. Pero en la conferencia de prensa en la que anunció tal aumento, el gobernador, no sé si inadvertidamente o un tanto desconectado de lo que son las reglas básicas de la correctividad política, dijo una frase que, no importa el contexto en el que la haya dicho, es una frase problemática para cualquier gobernante. Dijo algo así por el vecindario de que nadie está obligado a ser maestro ni bombero, y que, bueno, pues ante esa situación cada cual escogía el trabajo al que se quería dedicar, y si no estaba satisfecho con las condiciones de trabajo de su profesión, pues tenía siempre la libertad de salir o de renunciar. De más está que yo les diga aquí
que eso fue la gota que colmó la copa y que lejos de aplacar los ánimos de la protesta, lo que hizo fue fortalecer el ánimo de reclamo, ya no solamente entre los maestros y los bomberos, sino también en todos los demás grupos. Porque sea como sea, una expresión como esa demuestra insensibilidad y frialdad. Y uno puede especular desde el lado positivo 1000 maneras de concluir qué era lo que el gobernador quería decir, y también puede especular que hay diversos sectores de la opinión pública que podrían favorecer el sentido de lo que el gobernador intentaba decir. Pero en momentos en que usted tiene clases laborales levantadas en protesta, usted intenta, y el libro de texto lo dice así, decir las cosas que menos irriten a los grupos para poder mantener los espacios de negociación y de buena fe que son requeridos para continuar llegando a acuerdos y además para sostener un nivel aceptable de apoyo en la opinión pública que permita continuar la gestión del gobierno. Bueno, ante eso, los maestros ya habían convocado para una manifestación a mediados de la semana que ya con ese agravante se convirtió en algo ya de una convocatoria de muchos otros gremios en solidaridad, que incluían, por ejemplo, empleados de la rama judicial, que es un poder gubernamental separado a la rama ejecutiva, empleados del Instituto de Ciencias Forenses, empleados del Departamento de la Familia, empleados de la Autoridad de Carreteras. Usted menciónelos, y ya estaban básicamente todo el mundo convocado para esa manifestación, que se dio el miércoles de manera multitudinaria, mucha gente presente en las inmediaciones del Capitolio, donde se reúne la legislatura, y la Fortaleza, que es el Palacio de Gobierno en Puerto Rico, y que convirtieron realmente en un problema político y una primera gran crisis seria de la administración, lo que debió haber sido un momento de éxito político y un momento de ir cerrando la posibilidad de controversia. Dicho esto, porque en el contexto en que esto se vive en el pueblo de Puerto Rico, todavía está fresca en la memoria la experiencia del verano de 2019, en que manifestaciones masivas, protestas en las calles, lograron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló por las expresiones que había hecho en un chat que él entendía que era privado con sus allegados. Es decir, que esa posibilidad está planteada siempre en el imaginario público puertorriqueño de que si en una ocasión se pudo, en una segunda ocasión no tiene por qué no repetirse. Y claro, uno puede tener diferentes acercamientos y análisis a si esto es repetible o es posible o no, pero existe y está ahí el ánimo de que una militancia fuerte de la ciudadanía logra cambiar lo que es el resultado de la urna electoral. En esas manifestaciones, pues como se había aumentado, ¿no?, la tensión entre los sectores, y como el gobernador, lejos de retirar sus expresiones o de hacer silencio sobre ellas para básicamente aplacar los ánimos, al día siguiente de haberlas hecho, recurre a una entrevista de televisión en uno de los principales noticiarios de la isla. Y no solamente que se reafirma, sino que dice que no tiene nada por lo que excusarse, y asume una posición que un poco no es recomendable en este tiempo para ningún gobernante de Puerto Rico, pero que en el caso de Pedro Pierluisi es aún más forzada. Pedro Pierluisi no es ni ha sido nunca un político de estilo abrasivo o de estilo fuerte. Al contrario, ha hecho éxito político de un estilo un tanto más suave, un tanto más retirado, un tanto más comprensivo. Y cuando intenta entonces proyectarse como un gobernante fuerte, bueno, se ve forzado y no tiene el éxito que cualquier asesor o cualquier especialista en medios pudiera pensar que ese comportamiento podría darle o beneficiarle al gobernador. Y el gobernador, al no retractarse, le echa leña al fuego, convierte el asunto ya en un asunto de medición de fuerzas entre los que protestan y los que reclaman
lo que es hasta cierto punto un reclamo justo. Los empleados públicos en Puerto Rico hace mucho tiempo ganan por debajo de lo que debiera ser su remuneración para las funciones que realizan. Estamos en un momento en el que la inflación está rampante en cuanto al costo de los bienes y de los servicios. Estamos también en un momento en que el costo de vida luego de la pandemia se ha transformado a nivel mundial, y en Puerto Rico, siendo una isla, se sienten los efectos magnificados de tal, y por lo tanto la insatisfacción de la situación salarial de los empleados públicos se magnifica en un momento como este, lo cual obligaría a tener mayor prudencia y cuidado al momento de hacer cualquier tipo de expresión, porque la susceptibilidad y la sensibilidad, ya no de maestros ni de bomberos, sino del país en general, es distinta. El miércoles la protesta transcurrió sin incidentes mayores que puedan señalarse como trágicos o como subvertivos del orden público, simplemente gente haciendo uso de su derecho a la libre expresión, que marcharon por la avenida que conecta el Capitolio con la vieja ciudad de San Juan, donde ubica el Palacio de Santa Catalina o la Fortaleza. Pero ya los manifestantes esperaban que allí el gobernador les estuviera esperando, los recibiera. El gobernador había hecho ya manifestaciones anteriormente de que no se iba a reunir personalmente con los manifestantes, cosa que nunca se ha estilado en Puerto Rico. No sería la primera vez que llegan manifestaciones hasta la Fortaleza, y que lo que se acostumbra es que, dependiendo de la magnitud de la protesta, o lo reciba un asistente del gobernador que tenga ese área a cargo, o los reciba la principal, en este caso ayudante del gobernador, que es una mujer, pero que ostenta el puesto de secretaria de la gobernación. Eso fue lo que ocurrió, pero el gobernador, ante el crecimiento de la indignación y de la magnitud de la fuerza de la protesta, decidió temprano el día de la protesta dejar saber que estaba dispuesto a reunirse con manifestantes, de representantes de los maestros de Puerto Rico, no el día de la protesta, sino al día siguiente, porque el día en que marcharon no tenía espacio en su agenda. Todos sabemos que no es cierto. Todos sabemos que es hasta cierto punto un uso de la dinámica esta de que, bueno, el gobernador no está para que nadie le doble el brazo y para que nadie disponga de su tiempo como entienda. Ese mismo día, sin embargo, por la tarde, y asediado por el crecimiento del movimiento y de la protesta, el gobernador anunció, lejos de la capital, en un pueblo de la zona norte de la isla, que había tomado la determinación de también aumentar el salario básico de los bomberos de Puerto Rico, que fueron el grupo que comenzó la protesta junto a los maestros. En el caso de los bomberos, en $1,000 también, lo que llevaría el salario base de los bomberos de Puerto Rico a unos $2,000 mensuales. No es poca cosa. El asunto aquí ha girado alrededor de cómo se va a financiar el aumento de sueldo, porque evidentemente el gobierno de Puerto Rico no tiene ingresos suficientes para costear aumentos salariales a los empleados públicos de esa magnitud, por lo menos en este momento. En el caso de los maestros, lo que se anunció es que por la primera parte de su vigencia, se va a costear en partes que van a irse reduciendo a lo largo de la implementación del aumento, con fondos federales de la recuperación que se asignaron para atender temas sobre educación durante la pandemia, y otra parte con el aumento más pequeño que ya había sido aprobado por la Junta de Control Fiscal dentro del presupuesto de la isla con fondos locales. Los fondos federales termina la disponibilidad del uso de esos fondos en septiembre de 2024, cuando culmina también en ese mes el año fiscal federal. Por lo tanto, el gobierno tiene desde el 1 de julio de este año 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024 para encontrar una fuente alterna de financiamiento para el aumento de los maestros. En el caso de los bomberos, en el momento en que yo estoy grabando este podcast, pues no está claro todavía
qué tipo de combinación de fondos se va a utilizar para costear el anuncio, que ya está hecho por el gobernador y que ha creado una expectativa. Pero ciertamente, pues suponemos que habrá algún tipo de combinación también de fondos de recuperación con fondos locales hasta que la economía o los recaudos del gobierno de Puerto Rico logre que eso se pueda costear con fondos locales en su totalidad. En este momento, el financiamiento del aumento, aunque es la parte en términos de gobernación, de cómo se gobierna y de lo que verdaderamente importa para el futuro de Puerto Rico, más importante no es la que tiene la atención pública. La que tiene la atención pública es la tensión de fuerzas que se ha generado en el país con el mal manejo que ha demostrado el propio gobernador y los funcionarios allegados a su administración y a su oficina. Por lo tanto, el miércoles también, ya en un intento desesperado de ganar credibilidad, que en términos de la política es un bien cada vez más escaso en Puerto Rico, el secretario de Hacienda, que es un funcionario que se ha proyectado con mayor éxito que muchos de los otros miembros del gabinete, es curioso porque es un recaudador de impuestos que se proyecta como uno de los más eficaces y eficientes funcionarios del gobierno, cuando en el resto del mundo los recaudadores de impuestos son figuras antipáticas y son figuras un tanto, pues no diríamos que odiadas, pero que se miran con recelo. Pero el secretario de Hacienda, que es una persona joven, se llama Francisco Párez, ha tenido una buena proyección pública por su eficacia, por su eficiencia y por su asertividad en la expresión pública. Tuvo que salir, me imagino que pedido esto por la propia fortaleza y el andamiaje de comunicaciones del gobierno, a calmar los ánimos y a decirle a la ciudadanía que confíen que va a aparecer, que los fondos van a aparecer para costear este y todos los demás aumentos, porque el flujo se ha esparcido por todo el gobierno y todo el mundo quiere aumentos salariales en este momento, y que es cuestión de que él, como secretario de Hacienda, y el equipo financiero del gobernador continúen identificando las fuentes de dinero de las que esto va a salir. Las expresiones del secretario de Hacienda no han hecho ni cosquilla en la expresión y en la discusión pública, porque en este momento la crisis es una crisis fundamentalmente de percepción. Yo he dicho muchas veces en otros lugares, y lo repito aquí, que la política como acción social es un juego de percepciones, en el que a veces esa percepción supera y llega a ser más importante que la propia realidad. Y la percepción en este momento es la de una administración insensible, la de un gobernador alejado de las realidades de por lo menos los empleados públicos, por no decir de toda la ciudadanía, que además se le hace difícil reconocer cuando debe retractarse de expresiones públicas que en este momento no tienen ningún tipo de simpatía en el país. Y yo sobre eso quisiera entonces, más allá de discutir la mecánica de esta crisis, que es una crisis evidentemente que va a continuar más allá de los anuncios de aumentos salariales o de negociación sobre temas de retiro y demás, que en su momento también discutiremos aquí, quisiera hacer una reflexión sobre una realidad que a mí me parece que es el meollo del problema. La verdadera crisis en Puerto Rico, además de ser de ser económica y de ser fiscal en términos del gobierno, es una crisis política. Es una crisis de las instituciones políticas. Porque el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, que se han alternado el poder ininterrumpidamente desde 1968 hasta nuestros días, no entienden que su poder no depende, como dependía antes, de un partido ganarle al otro. Hasta 2008, con algunas excepciones, cuando un gobernador salía electo, contaba más o menos con la mitad, a veces un poquito menos o un poquito más, del mandato electoral en las urnas, es decir, del voto. Pero esa realidad, 15 años después, es muy distinta, precisamente por la serie de problemas que se han vivido en el país, entre los que se cuenta el descalabro económico, el descalabro fiscal y también
el daño que ha sufrido la isla por los diferentes desastres naturales que la han azotado, que ha generado que mucha de la infraestructura se venga abajo, que además de eso viene a complicarse también con el manejo de una pandemia que le ha costado, aunque parezca que no, el bienestar y la estabilidad económica a muchos ciudadanos. Entonces, 15 años después, el gobernador de Puerto Rico, en este caso el actual, sale electo con menos de una tercera parte del voto depositado en la urna apenas hace un año atrás. Entonces, los que ganan elecciones no pueden entender y piensan que lo que ellos deciden en un grupo pequeño de sus allegados es absoluto, es incuestionable y nadie debe osar plantear algo distinto. Y a mí me parece que ese es el problema principalmente de esta crisis política, que no acaban de entender los que hoy tienen la responsabilidad de gobernar con mandatos en los que en realidad no tienen mandato, porque 2/3 partes del que vota está en contra de su propuesta o de la persona que sale electa. Y yo sé que así es el pluralismo, que así es el sistema electoral, pero el respaldo que tiene un gobernante en la urna es importante para el mandato que obtiene y para poder facilitar la gobernanza más allá de la comunicación. Entonces no entienden que ganar las elecciones en Puerto Rico ya no es sinónimo de mandar en Puerto Rico. Ganar no permite automáticamente mandar. Los ciudadanos en este momento, por las razones que ya expliqué, se sienten cada vez más desconectados y, lo que es peor, ignorados por el gobierno, aunque sea el gobierno que han elegido. Es como si el gobierno no le importaran las preocupaciones o las necesidades que tiene el ciudadano común. Y esa disfuncionalidad, que a mí me parece que es producto de la miopía de estos dos partidos, de entender el tiempo en el que le toca gobernar, pues entonces encuentra, y es la parte peligrosa aquí, cada vez menos cauce en las instituciones políticas. Las instituciones políticas que existen, entre otras cosas, para darle certeza a la manera en la que la sociedad procesa sus demandas y sus intereses, y el Estado los recoge, los convierte en política pública y va poco a poco solucionando problemas. Ese es el rol de las instituciones en el mundo político. Es sencillamente darle certeza al proceso de mediación y pugna de los intereses que necesitan una respuesta de política pública por parte del Estado. Cuando las instituciones fallan en hacer su trabajo eficientemente, cuando los ciudadanos sienten que las instituciones no les responden, especialmente las instituciones políticas, entonces pasa lo que estamos viendo repetidamente en Puerto Rico. En lugar de discutir y de mediar las diferencias, es la calle, es la protesta, es la salida masiva a hacer fuerza contra las instituciones políticas. Y eso, miren, parece y se dice fácil, y hasta puede sonar, yo estoy seguro que muchos de los que me están viendo y escuchando lo pueden pensar que es antipático, pero la protesta constante puede ser necesaria. Lo que no tengo duda es que es sumamente simpática, pero desde mi punto de vista como estudioso de la política y de las formas de gobernar, es una señal inequívoca, es una señal clara de que el país camina políticamente a la deriva, no por tema del estatus político, no por tema de la corrupción, que ya de por sí es mucho, sino porque las instituciones políticas están devaluadas y los ciudadanos las sienten distantes y no les responden. Si eso no comienza a resolverse en un proceso en el que las propias instituciones y la propia clase política tiene que entender cuál es el contexto cambiante y totalmente distinto a hace 15 o 20 años atrás en el que están gobernando, va a ocurrir algo que a mí me parece que es aún más preocupante y que ha ocurrido ya en otros contextos políticos similares y otros más complejos al de Puerto Rico. Las instituciones que no pueden procesar adecuadamente los intereses y las demandas
es decir, los reclamos de los ciudadanos y de la sociedad en general, les sucede lo mismo que cuando un corrientazo, una subida en la corriente eléctrica, coge el mecanismo de un artefacto eléctrico, le entra una energía que no es procesable por ese artefacto, lo sobrecalienta y lo quema. Pasa exactamente lo mismo con las instituciones. Si no se pueden ir acomodando a la realidad del mundo en el que tienen que proveer soluciones, se van a sobrecalentar y terminan colapsando. Y eso no es otra cosa que la pieza en la que se abre, primero, la inestabilidad, y con la inestabilidad, la improvisación, y con la improvisación, la ingobernabilidad. Y es realmente un futuro muy preocupante. Yo quisiera que, más allá de la pugna de esta semana, entendamos esa realidad profunda que me parece que es evidente en las acciones del gobernador y en algunas acciones de la legislatura que no tenemos tiempo hoy para comentar, y que es, me parece a mí, el problema fundamental de la crisis que estamos viviendo en Puerto Rico. Les agradezco como siempre la atención a este podcast y les invito para la semana próxima un nuevo episodio de Las Cosas como Son.